Bienvenida y bienvenido a un nuevo análisis. Hoy, la verdad, tenemos un material de esos que no dejan indiferente. Para nada. Es un texto breve, pero, con la fuerza de un manifiesto. Se titula La soberanía de Duarte, una llamada al alma dominicana. El título ya promete. Y tanto, es una pieza cargada de emoción, que habla de historia, de patria y sobre todo de lo que el autor percibe como una traición profunda. Totalmente. De hecho, para que nos hagamos una idea, el texto arranca sin rodeos. La primera frase ya es una declaración de intenciones. A ver. Cito: Hoy estamos gobernados por extranjeros, por mentirosos y traicioneros. Así, de entrada. Directo al mentón. O sea que no estamos ante un análisis tranquilo, sino ante un grito de descontento. Exacto. Nuestra misión hoy es precisamente esa, entender de dónde viene ese grito, qué argumentos usa y qué busca provocar en quien lo lee. Pues sí, vamos a meternos de lleno en las entrañas de este llamamiento al alma dominicana. Pues vamos a ello. Para empezar, todo parece girar en torno a una figura casi mítica, Juan Pablo Duarte. El texto lo pinta no solo como un héroe, sino como el estándar de oro de la dominicanidad, ¿no? Absolutamente. Duarte no es solo una figura histórica aquí, es el ancla moral de todo el manifiesto. El punto de referencia. Exacto. Se establece un antes idealizado, una especie de jardín del Edén, de la soberanía, y se le contrapone una ahora, que se describe como una caída, nomos, una degradación total. Y el legado de Duarte se convierte en la vara de medir. Y según el autor, el presente no da la talla. Ni de lejos. Y aquí es donde llega la primera acusación fuerte, la de la traición. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención es cómo lo expresa. A ver, no usa un lenguaje político formal, no habla de cesión de soberanía ni nada de eso. Dice, y es una frase tremenda, que los líderes han entregado el país por un picapollo. Es que esa frase es retóricamente brillante. Es un golpe maestro. Brillante. A mí me chocó por lo coloquial, casi vulgar en un texto que pretende ser tan solemne. Precisamente por eso. Lo brillante de usar picapuello es que te ancla en la vida cotidiana. Ah, claro. No habla de tratados abstractos o de política económica que la gente, pues a lo mejor no entiende. Habla de algo que cualquiera puede visualizar. Algo común, barato, casi de usar y tirar. Es una forma de decir, os están robando lo más sagrado por una miseria. Justo. Mientras tú luchas por lo básico, por el picapollo del día a día, ellos están regalando la patria por algo igual de insignificante. O sea, reduce el valor del supuesto soborno a la mínima expresión para que la magnitud de la traición parezca gigantesca. Me entiendo. Traduce una acusación política muy compleja en una imagen, visceral, un insulto que cualquiera entiende y siente. Exacto. Se salta el debate intelectual y va directo al estómago. Sugiere que la soberanía no se ha perdido en una negociación, sino que se ha mal vendido en un puesto de comida rápida por 4 duros, sin pensar en la cinsecuencia, como escribe el autor. Esa idea de falta de visión a largo plazo que denuncia es brutal. Es casi como acusarles de una estupidez infantil, de no entender el valor real de las cosas. Es que la traición que describe no es solo política, es casi existencial. ¿A qué te refieres? A que dice que afecta la capacidad de gritar con orgullo «soy dominicano». Es como si esa venta barata no solo hubiera entregado un territorio, sino que hubiera robado el alma, la dignidad. Y por eso lo plantea como un retroceso, una vuelta atrás. Exacto, una regresión a un estado de sumisión que se creía superado. Y bueno, si la primera parte es sobre esta traición al pasado, el autor tiene muy claro a quiénes culpa en el presente. Clarísimo. Aquí es donde el texto deja las metáforas y empieza a señalar directamente. La acusación central es que el gobierno está en manos de no dominicanos. No lo sugiere, lo afirma. Sí, categóricamente. Hay una frase que no deja lugar a dudas. Cito, entregaste tu libertad a un extranjero que en él corre la sangre del Líbano primero. Es una acusación muy directa. Personaliza el problema en una figura concreta, identificándola por su ascendencia. Ya no es ellos, los políticos en general, ahora es él. Y eso, como estrategia, es muy efectivo. Es mucho más fácil movilizar el descontento contra una persona que contra un sistema abstracto. Claro. Al señalar un origen extranjero, el autor traza una línea muy clara. Nosotros contra ellos. Los auténticos dominicanos, los herederos de Duarte, contra un poder que se presenta como
bueno, como un cuerpo extraño en la nación. Y para describir las consecuencias, vuelve a usar una palabra cargadísima de historia y de dolor: esclavo. Sí. Dice que el pueblo ha vuelto como una máquina del tiempo para caminar como esclavo en las manos de extranjero. Paremos un momento aquí, porque esta idea de esclavitud moderna es el corazón de la denuncia, ¿no? Sin duda. Es una frase muy potente. Hoy se usa para muchas cosas, pero aquí, ¿qué significa realmente? El propio texto da una pista, creo. Habla de discursos de engaños modernos que han servido para esclavizarnos. Exacto. O sea que no es una esclavitud de cadenas físicas, sino de manipulación. Precisamente. Es una esclavitud del espíritu. Se refiere a una pérdida total de autodeterminación, a la sensación de que las riendas del país no las lleva el pueblo, sino intereses ajenos. La idea de que eres libre en apariencia. Puedes votar, puedes hablar, pero en el fondo no decides nada importante. Justo eso. Sentirte un títere en tu propia casa. Una sumisión lograda con retórica y no con látigos. Y claro, al llamarlo esclavitud, eleva la ofensa al máximo nivel posible. Conecta con los peores traumas históricos. Por supuesto, conecta directamente con la lucha por la libertad de los padres de la patria. Dice que se está pisoteando la libertad que nuestros padres nos dejaron. Esta esclavitud moderna es, para el autor, la anulación de esa herencia sagrada, la traición definitiva a Duarte. Entendido. Ahora, lo que me parece interesante es que, aunque el foco está muy claro sobre el poder actual, el autor de repente abre el plano y dice que esto no es cosa de un día. Sí, y ese es un punto clave para entender la profundidad del descontento que refleja el texto. Hay una frase reveladora. ¿Cuál? 3 gobiernos han pasado y el que ahora está lo ha acabado. Al hablar de 3 gobiernos, parece decir que no es un problema de un partido u otro, Exacto. sino algo más profundo, casi una enfermedad del sistema político. Justo eso. Lo presenta como un proceso de deterioro continuo, una decadencia que ha ido a más con cada administración. No es un accidente, es una trayectoria, es una crítica sistémica. Te está diciendo, no os equivoquéis, esto no empezó ayer. Eso es. Llevamos tiempo en esta espiral y cada gobierno ha añadido un clavo más al ataúd de nuestra soberanía. Y el gobierno actual, según el texto, es el remate final. La forma en que lo describe es tremenda. A ver, Es la cereza del pastel que nadie lo quiere comer. es una imagen buenísima. Le da la vuelta por completo a un dicho popular. Totalmente. La cereza del pastel es el toque final, lo mejor, lo que corona la obra. Pero aquí es justo lo contrario. Es la culminación, sí, pero la culminación de todo lo malo que venía de antes. Es la peor cereza en el pastel más podrido que nadie quería para empezar. Exacto. Lo presenta como el punto final de un proceso de putrefacción que lo hace ya inaceptable, indigerible. Sugiere que se ha cruzado una línea roja, que se ha llegado a un punto de no retorno. Y que la paciencia, si quedaba alguna, se ha agotado. Se agotó. De acuerdo. El diagnóstico es desolador. El sistema está corrupto, los líderes son traidores, la soberanía vendida. ¿El texto ofrece alguna salida? ¿Alguna luz al final de este túnel tan oscuro? Pues sí, y aquí es donde el tono del texto da un giro de 180 grados. Pasa de ser un lamento, una denuncia, a ser un grito de guerra. Una arenga. Totalmente. La frase clave es: levanta pueblo, despierta tú que duermes. Pasa de describir el problema a prescribir la solución, y la solución, parece, está en el propio pueblo. Inequívocamente, el foco de la responsabilidad cambia. Ya no se trata solo de señalar a los culpables de arriba, sino de sacudir a los de abajo. Le pasa la pelota al ciudadano. Sí, lo interpela directamente con una pregunta que es casi una bofetada. ¿Dónde está el dominicano? Es una forma de decir: deja de quejarte en voz baja, porque tu pasividad te hace cómplice. Es una llamada a la acción en toda regla. Pero no se queda en un hagan algo genérico, ¿verdad? No, para nada. Señala una herramienta muy específica. Una herramienta que, según el texto, el pueblo tiene pero no usa bien. El voto. El voto. Lo plantea con otra pregunta retórica que es dinamita pura. ¿Dónde está el dominicano cuando tú tienes el voto en las manos? ¿Y lo presenta como una solución realista o más bien como, no sé, un último recurso? Yo creo que lo presenta como el arma fundamental que se ha despreciado. El mensaje de fondo es: te han hecho creer que no tienes poder, pero lo tienes. Lo tienes en la mano cada 4 años y lo malgastas. El voto no es solo un derecho cívico. Es
Es el mecanismo para revertir esa esclavitud moderna. Exacto. La pasividad en las urnas, por tanto, es una forma de complicidad con la situación que denuncia. Es el poder del pueblo, y no ejercerlo o ejercerlo mal es la traición final a Duarte, pero esta vez cometida por el propio pueblo. Y el texto termina cerrando el círculo. Vuelve a la idea con la que empezó, de una forma que ya no deja duda alguna. Sí, la última frase es la tesis de todo el manifiesto, resumida. Este país no es para que un extranjero gobierne. Punto. Es la conclusión lógica de todo su argumento. Totalmente. Si Duarte nos dio un país soberano, si ese legado ha sido pisoteado, si el poder real está en el voto, entonces el ejercicio de ese poder debe tener un único objetivo: restaurar un gobierno que se perciba como auténticamente nacional. Fin de la discusión para el autor. Bueno, ha sido un viaje intenso por este texto. Si tratamos de hacer balance, hemos visto cómo se articula un sentimiento muy profundo de traición a ese ideal de Duarte. Sí. Una denuncia durísima contra lo que se percibe como una influencia extranjera en el poder. Y al final, una llamada casi desesperada a la acción ciudadana a través del voto. En el fondo es un texto que intenta recordarle al lector la definición de nación que él mismo propone. En una parte dice de que el país es una patria soberana llena de historia, furor y memoria. Historia, furor y memoria. Y el manifiesto apela precisamente a esas tres cosas. Explícate un poco más. Pues mira, apela a la historia de Duarte como el estándar a recuperar. Apela al furor, a la rabia, contra la situación actual como motor para el cambio. Y apela a la memoria de lo que se ha perdido para que la gente sienta la urgencia de actuar. Es un cóctel emocional muy potente. Muy potente, diseñado para sacudir conciencias, para despertar a ese pueblo que, en palabras del autor, duerme. Sin duda lo consigue. Puede gustar más o menos, se puede estar de acuerdo o no, pero indiferente no te deja. No. Y sabes, todo este análisis me deja con una reflexión dándome vueltas en la cabeza. A ver, dispara. El texto es increíblemente claro, explícito y vehemente sobre lo que no quiere. Rechaza un modelo de liderazgo por su origen, lo tacha de extranjero, ilegítimo. Sí, eso está clarísimo. Pero esto, inevitablemente, nos lleva a la pregunta contraria, una que el texto no responde. Y que es quizá la más importante. Exacto. Si este es el liderazgo que se repudia, ¿cómo es exactamente el que sí se anhela? Claro, ¿qué características, qué valores, más allá del origen, debería tener un líder para ser considerado verdaderamente dominicano según el espíritu de este escrito? ¿Qué lo haría digno de custodiar esa herencia de Duarte que se defiende con tanto fervor? Es una buena pregunta. El texto nos deja muy claro contra qué luchar, pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿a favor de qué exactamente?